Siguiendo con nuestra programación, los autores invitados en representación de cada capítulo nos compartirán sus aportes. Los invitamos a subir al escenario. Parte 1. Diversidad, justicia y pluralismo axiológico en la bioética contemporánea, a cargo de Matías Tonón, que junto a su texto aborda los trabajos de Diego Fonti, Patricia Raquel Mancilla Dávila y Eduardo Luis Tinant. Ahora sí. Buenas tardes de nuevo. El apuro, la emoción, seguramente. En primer lugar, agradecerle a toda la directiva de la asociación y a los socios por la invitación, por dejarme formar parte de este proyecto tan lindo. Y felicitar en particular a Griselda y a Sofía por la materialización del libro en cuanto a todo el trabajo de quirófano. Tengo la difícil tarea de romper el hielo en este panel, y creo que la mejor manera de llevar a cabo eso es dejar el formalismo de lado, ¿no? Si me lo permiten, porque el formalismo, si bien da seriedad, también nos genera distancia de las personas. Y justamente creo que la bioética lo que no puede permitirse es la distancia de la gente. Entonces, con la venia de ustedes, voy a tratar de ser lo más llano y posible. Mi intención es esbozar algunas ideas claves de los textos para que generarles quizás el anzuelo para que puedan leer estos textos y se hagan, ¿por qué no?, más preguntas sobre los mismos, porque para eso es la bioética, para repensar cada una de las cuestiones que atraviesa la vida. Este libro sin duda es un viaje colectivo y en base a eso creo que voy a ser el guía de esta primera estación del viaje. Del capítulo que, como bien decían, está denominado Diversidad, Justicia y Pluralismo Axiológico en la bioética contemporánea. El cual no creo que sea estos artículos no creo que sean un conjunto de posiciones o opiniones rígidas. Creo que, a mi modo de ver, es un diálogo a cuatro voces, donde en particular creo que se van complementando y se van uniendo en el dilema, o mejor dicho, en los distintos dilemas que genera la bioética. Y en particular creo que en preguntarnos cómo cuidamos la vida y la integridad en un mundo cada vez más complejo y más desigual. Empecemos en ese sentido con la primera exposición de esta estación, que es el texto de Diego Fonti, que, si me permiten, voy a dar el título porque me parece importante saber cuál es el objetivo. Diego escribió sobre interculturalidad, pluralidad de valores y consenso democrático. Si yo tuviera que resumir este texto en una imagen, diría que Diego nos invita a entrar en un mercado de voces, en un bazar donde encontramos y conviven cosmovisiones, creencias y valores y prácticas que a veces se juntan y a veces se rechazan. Bajo ese contexto, creo que el concepto fundamental de este autor es la doble carga afectiva cognitiva. Imaginemos a la bioética como un traductor. No nos alcanza con traducir las palabras, es decir, la literalidad, no nos alcanza con traducir el contenido netamente científico o cognitivo. Necesitamos agregarle a ello también traducir el sentido profundo, vale decir, apreciar la experiencia y los valores que sustentan la creencia de la persona en particular, es decir, la parte afectiva. De manera tal que, junto con lo cognitivo, sumado lo afectivo, podemos llegar a tener una deliberación un poco más legítima, un poco más democrática, ¿por qué no?, evitando así los extremos malos, como pueden ser el discurso universal o el relativismo radical. Creo que ese es el punto de partida de Diego en este contexto. En esta segunda exposición de esta estación encontramos el texto de Patricia Mancilla Dávila sobre los comités hospitalarios de bioética como fundamento para la profesionalización de la bioética.
Creo que Patricia nos invita a enfocarnos en el rol y en el futuro de la bioética, en la bioética del siglo XXI. Y en tal sentido, debemos ver al bioeticista como un traductor y como un guía, más que como un oráculo, como un lugar de adivinanza. Y para ello creo que tenemos que transitar la necesidad de pasar de un bioética, un bioeticista ejercida por personas capacitadas, a una bioética ejercida o concebida como una profesión especializada y autónoma. Cimentada obviamente en lo que podríamos decir la trinchera de la bioética, que es los comités hospitalarios. Son el laboratorio, creo que de esta disciplina, o por lo menos en mi visión así lo veo. Es donde el bioeticista actúa como mediador entre la ciencia, la filosofía, el derecho, otras disciplinas, ¿por qué no? Y tiene que generar el diálogo, guiar, ¿no? Es como el GPS, ¿no? Es el que nos guía. Y en base a eso, creo que la necesidad de la formación profesional autónoma de esta profesión es, sin lugar a dudas, una necesidad a los efectos de evitar que esa guía, que ese GPS o que esa mediación pierda fortaleza o se desvíe del camino. Siguiendo con estas exposiciones, el tercer texto es el de Eduardo Tinant, que nos habla sobre la aptitud vocacional y la ética de la investigación. Y así como recién les decía que creo que Patricia nos pone el rol fundamental, nos habla de la profesionalización, Eduardo nos trae otro elemento esencial, que es la vocación. La ética es cuestión de carácter, es algo innato, es algo que se tiene. Y en ese sentido, la ética médica no se enseña como un manual, se vive, se descubre en uno mismo. Con ello creo que nos está invitando a reflexionar que la ética en la investigación, en este caso particular, no tiene que ser un checklist normativo, es decir, no es cumplir únicamente con las normas que lo regulan solamente por el temor a ser sancionado. Es esa aptitud vocacional que por un lado sí nos tiene que demostrar, tiene que llevar a la búsqueda de la verdad científica, pero sin olvidarnos, sin dejar de lado, la necesidad de asegurar el bienestar humano como supremacía ante el rigor o el avance científico. Vale decir, que sea esa voz que nos dice que en toda investigación, el sujeto de investigación es siempre un fin y no un medio. Así llego a la última etapa de esta estación, que es mi humilde texto. El que se llama el crowdfunding como alternativa para financiar investigaciones o tratamientos sobre enfermedades poco frecuentes. Les pido o los invito a que veamos la bioética desde un ángulo quizás inesperado. Muchos enfocamos la bioética quizás desde un ángulo jurídico, otros desde un ángulo médico, psicológico, social. Enfoquémoslo en aquello que es el microfinanciamiento social, el compromiso social. Formas de financiar donde muchos aportan un poco, que a veces quizás es mejor que pocos que aporten mucho. Figuras que, como el crowdfunding, que no nacieron en este espacio, sino que provienen de otros espacios, como por ejemplo la cultura, en donde es muy utilizado. Pero que, producto del mundo digital, producto de la transformación digital y de las redes sociales, creo que ha ido expresándose, ha ido formándose o expandiéndose. ¿Y por qué no? En la medicina o en la investigación médica podría alcanzarse estas nuevas esferas. Todos somos conscientes que en salud los recursos son finitos, ¿no? Que ante la problemática de algunas cuestiones, algunos quedan en segundo lado o inclusive son huérfanos. Es la famosa manta corta. Tenemos frío y queremos taparnos los pies y la nariz, pero si nos tapamos los pies, la nariz queda afuera o viceversa. No juzgo la situación, ni digo que está bien y que está mal, digo, ante esta realidad, buscar alternativas.
Y en esas alternativas, poder encontrar, porque con estas alternativas, mejor dicho, estas investigaciones de las enfermedades poco comunes, o en particular, a veces mueren antes de nacer. Ahí es donde aparece la necesidad de que quizás la comunidad salte por encima de la rentabilidad o de la falta de recursos del sistema tradicional. O sea, no es solo una herramienta, creo que es una exigencia de justicia. Es cuando la ética y la bioética nos dicen, si el sistema no puede, la sociedad sí puede hacerlo y debe hacerlo. Obviamente, ahí viene mi comentario jurídico, no puedo escapar de mi formación, que este tipo de nuevas alternativas requerirá, lógicamente, de una buena regulación jurídica. ¿Para qué? Para evitar inequidad, para evitar abusos. Pero creo que son figuras que pueden sumar más de lo que restan. Así llego al final de esta primera estación del viaje, y creo que lo que dije al principio de que son textos que dialogan entre ellos y se van complementando, queda marcado. Empezamos con la necesidad de ampliar las valoraciones, no solo lo cognitivo, sino también lo afectivo, y para ello vamos a necesitar una profesionalización de estos guías, de estos mediadores, sin olvidarnos de la vocación, porque cuando todo el sistema falle, el compromiso social es el que nos puede dar la respuesta. Como decimos, la esencia de la bioética es una conversación viva y constante, de cómo miramos al otro, de cómo decidimos el problema del otro y cómo cuidamos la vida en medio de tantas diferencias. Muchas gracias. Parte 2. Tecnociencia, cuerpos y reproducción. Desafíos éticos emergentes a cargo de Natacha Salomé Lima, que junto a su texto aborda los trabajos de Griselda Moreira, Paula Luciana Altamirano y Mario Gómez Badía. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí, un gran honor estar compartiendo esta tarde con ustedes. Muchas gracias a Bioeticar por esta invitación, del momento tan lindo que es. Nos reúne siempre muy lindo presentar un libro, así que estoy muy contenta de poder presentarlo y pensar un poco acerca también de la interlocución de estas voces, ¿no? Un poco como decía el compañero de recién. A mí me tocó presentar la segunda parte del libro, de capítulos que tienen el foco en la tecnociencia, en los cuerpos y en la reproducción, desafíos éticos emergentes. Esta parte reúne trabajos que integran, por un lado, el avance de la innovación tecnocientífica, esa es una de las patas, si pudiéramos pensarlo así, ¿no? de estos cuatro textos, junto con los retos éticos, jurídicos y sociales que estas transformaciones traen aparejadas. Vamos a ir navegando un poco entre estas dos cuestiones que me parecen que los cuatro textos de alguna u otra forma resaltan. Quisiera aprovechar estos minutos para recuperar algunas ideas centrales que me parecieron interesantes para pensar en una interlocución posible, resaltando justamente esto, ¿no? La necesidad de promover estos encuentros, conversaciones plurales, interdisciplinarias, sobre la base de que estos encuentros puedan motivar políticas y prácticas clínicas y marcos regulatorios, sobre todo capaces de lidiar con la enorme complejidad de los dilemas que tenemos entre manos los bioeticistas. En general eso es como un desafío muy grande, ¿no? Que las legislaciones puedan representar y, digamos, las voces de todos los que están involucrados en estos problemas que trabajamos. Esta parte se compone también de 4 capítulos. Ahí hice, esperen un segundo que me parece que hice lío con el texto que les estaba leyendo. Aguárdenme un segundito que me parece que toqué otra cosa y hice lío. Sí, sí. Se me desconfiguró el texto. Ya, ahí volvemos. Les decía que esta sección ocupa 4 capítulos y que yo estaba pensando cómo hacer para poder presentarlos en su singularidad, pero también trabajarlos juntos, ¿no? Es una parte, entonces me parecía que algo los tenía que reunir, o por lo menos alguna visión tienen las editoras de que estos 4 capítulos podían ser una parte, y me parecía que tal vez la pregunta acerca de, bueno, ¿qué hacer cuando la tecnociencia reconfigura la vida íntima, el cuerpo y las relaciones de parentesco, ¿no? Hay una pregunta ahí, bueno, ¿qué hacemos nosotros los bioeticistas con esto? O sea, la innovación tecnológica avanza, las regulaciones
acompañan en mayor medida. Vamos a ver con temas de tecnologías reproductivas, que es esta parte está abocada a eso. Bueno, ha acompañado en los últimos años, hay legislaciones que acompañan estos procesos y estas transformaciones. Hay algunas cuestiones que faltan, por supuesto, siempre falta para la bioética, por eso creo que estamos todos acá también. Pero me parece que esa pregunta de alguna manera nos podía orientar para llevar una discusión acerca de estos 4 capítulos. Podría decirse que los trabajos reúnen reflexiones sobre una serie de actores diversos. Por un lado, las personas, que son los partícipes necesarios de los procedimientos biomédicos, ¿no? Ahí tenemos a los receptores de gametos donados, pero tenemos también a los donantes de óvulos y espermatozoides, a las gestantes, porque sin ellos tampoco los procedimientos se podrían hacer, así como los conocen, ¿no? Cuando nosotros decimos que, bueno, personas requieren una donación de óvulos o espermatozoides para avanzar en su proyecto reproductivo, necesitamos un donante de gametos, de óvulos y espermatozoides que esté allí para poder hacer también su aporte. Entonces, hay capítulos que se enfocan en pensar esto. Bueno, ¿cuál es el lugar de las donantes de óvulos en este contexto? Y también el capítulo que está en mi autoría hace como una interrogación acerca del lugar de las gestantes en el caso de la gestación por sustitución. Me parecía que son 2 actores que es necesario darles voz y poder escuchar también cuáles son las problemáticas que los atraviesan principalmente. Pero también los capítulos dialogan con la necesidad de pensar el lugar del trabajo reproductivo. Leyendo el texto de Griselda me parecía que ella se interrogaba acerca del lugar del cuerpo de la mujer, el lugar del trabajo reproductivo en el sentido de pensar la biomedicalización y la medicalización de los procesos y las trayectorias reproductivas. Y en ese sentido creo que es una noción que la podemos trabajar con esta tensión entre mercantilización y entusiasmo biomédico, porque si hay algo que hay siempre en el área de la biomedicina es el entusiasmo, ¿no? Como los avances entusiasman muchas veces, entonces está bueno también tener como esa matiz. Entendiendo que la tecnología reproductiva no opera en un vacío, me parece que ese es un aporte de esta compilación en general. Nuestras reflexiones tienen que ser situadas en el contexto en donde estamos, las problemáticas que tenemos, las gestantes que gestan bebés en Argentina pasan por determinadas situaciones que tal vez son distintas que las gestantes de otros países. Entonces es importante producir un conocimiento también situado en ese sentido. Entonces, estas tecnologías reproductivas no operan en un vacío, sino que se producen en cuerpos, subjetividades e ideales reproductivos. Y esta caracterización hace que tengamos que lidiar no solo con el mayor o menor acceso a las técnicas, sino también con las condiciones psicosociales que habilitan o restringen la autonomía reproductiva de las personas involucradas en estos procedimientos. Un nodo clave presente en esta sección es el consentimiento informado. Esta es otra de las bases sobre el que se apoya esta parte. Como un elemento para determinar, por un lado, la afiliación de las personas nacidas de procedimientos de reproducción asistida, pero también como un elemento constitutivo del proceso de informar. El capítulo acerca del consentimiento informado tiene como estos 2 pilares. Sirve el consentimiento para afiliar a un nacido a partir de lo que establece la voluntad procreacional de la afiliación de las personas que inician un proyecto reproductivo, pero también es una instancia en donde es necesario informar de cuáles son los riesgos que existen, cuáles son las instancias, en qué momento se va a tener que volver a consentir, cuáles son los plazos. Todo eso también conforma esta doble pata del consentimiento informado en el proceso de medicina reproductiva. Y el capítulo acerca de la dación de ovocitos, yo no leí los nombres, están ahí los nombres, ¿no? No leí cada uno porque hice por ahí algo más general de los 4. Este capítulo sobre dación de ovocitos aporta una mirada clínica y bioética que conjuga experiencia profesional y reflexión ética. Allí se examinan los miedos y las críticas, muchas veces cifradas en palabras como la explotación, la vulnerabilidad del mercado, la medicalización, también en pensar los que les decía un poco al principio, en qué lugar están las mujeres que proveen óvulos para los tratamientos reproductivos. Y me pareció interesante que junto con esta caracterización también ofrecen propuestas prácticas. Y la práctica en este sentido tiene que ver con, de nuevo, hacer foco en la información, en que las compensaciones sean justas, en evaluaciones psicosociales rigurosas y en protocolos que garanticen la seguridad y la autonomía. Este enfoque insiste en la protección, que la protección no debe traducirse en paternalismo, sino en dispositivos que habiliten decisiones libres, informadas y sostenidas en condiciones justas. Si hay un hilo conductor que atraviesa estos trabajos, es el reconocimiento de que la tecnociencia no solo resuelve problemas de orden biológico,
sino que también reorganiza relaciones sociales, económicas y éticas. Por eso la perspectiva bioética aquí plasmada no se limita a enunciar principios abstractos o universales, sino en buscar herramientas concretas, situadas, ¿no? Mejor información, acompañamiento, asesoramiento a lo largo de las trayectorias, registro de los donantes, educación y marcos normativos que resguarden los intereses de todas las personas involucradas en estos procedimientos. Y permítanme cerrar este comentario con una cita de un libro de Donna Haraway, donde me hizo resonar el significante de cartografía con lo que decía Haraway en este libro, y traje una cita de ella en donde dice Haraway: la técnica y la ciencia parecen tratar sobre la precisión, la ausencia de prejuicios, el buen destino y el tiempo y el dinero para llevar adelante un trabajo, y no sobre la creación semiótico-material de tropos y la consecuente construcción de ciertos mundos sino otros. Los mapas fetichizados parecen mostrar cosas en sí mismas. Los mapas no fetichizados indican cartografías de lucha o, en un sentido más amplio, cartografías no prácticas, cartografías de prácticas no inocentes, en donde no todo tiene que ser siempre una disputa. Bueno, termino entonces volviendo al título del libro, Cartografías bioéticas, y creo que estas páginas nos ofrecen estos mapas que no son definitivos y que en ese sentido nos orientan para, bueno, poder pensar un territorio de rápida transformación. Muchas gracias. Parte 3. Autonomía, vulnerabilidad y decisiones bioéticas en el umbral de la vida, a cargo de Gabriel Juan, que junto a su texto aborda los trabajos de María Susana Ciruzzi, Mario Sebastiani, María Nair de la Vedona y Mariana Cristina. Buenas tardes a todos y todas. Qué gusto estar acá. Qué lindo. Felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de panel. Eh, Autonomía, vulnerabilidad, decisiones en los umbrales de la vida. Wow, ¿qué es esto que nos hace humanos, no? Casi el nudo central de nuestra disciplina. Y comparto, me encanta el término cartografía. Me encanta el término cartografía, me parece muy apropiado y en ese instalar, pido disculpas por mi garganta, producto de la alergia mendocina. Y en ese afán de incluir paradas o puntitos de stop, pondríamos los derechos humanos, ¿no? Esto que nos diferencia como humanos en estos tiempos. Entonces, situémonos ahí y no nos olvidemos. Y algo de esto tiene que ver este capítulo de vulnerabilidad y autonomía y las decisiones al final de la vida. El texto de María Susana Ciruzzi aborda distintos dilemas referidos al diagnóstico de muerte y trasplantes de órganos con su mirada bioética. Reflexiona sobre valores y principios que se ponen en juego en estas situaciones, tanto desde la perspectiva del paciente y de su familia, como desde el equipo de salud. Y concluye que el cuidado humanizado es el que aporta beneficios significativos, dado las características holísticas y singular que tiene. La base empírica en la que se basa María Susana son distintos estudios, casos, situaciones ocurridas en la práctica nacional o internacional, que son los que le disparan la reflexión. Y dice concretamente, cito textual, detrás de la gente está la gente. No nos olvidemos que más allá de un diagnóstico, de una cama, de un número de historias clínicas, son estos humanos los que en definitiva a los que nos debemos. Mario Sebastiani parte del segundo texto que ustedes tienen ahí, parte de una premisa normativa. Dice textualmente, las leyes deben estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la ley. Claro, ¿no? Estamos de acuerdo. Es un consenso al que no debemos ceder aún ante las prácticas de mercado. Desde allí, o tal vez hacia allí, realiza un recorrido de la regulación jurídica proyectada que propone incorporar a nuestra legislación estrategias de ayuda al morir en sus modalidades eutanasia y suicidio asistido.
Destaca asimismo Sebastiani la falta de preparación que como sociedad estamos teniendo para afrontar adecuadamente la realidad cuando se nos presenta en forma de enfermedad crónica, discapacidad o dependencia funcional. Esta obligación que tenemos de replantearnos como sociedad es porque se vulneran derechos fundamentales y además principios éticos básicos, el de no maleficencia y el de justicia distributiva, nos dice el autor. El tercer aporte, el de Nair, que lo había visto por allá, ya estás. Nair se mete en un tema complejísimo, autonomía y discapacidad, que lo sortea con éxito, a través de una categoría que ella denomina consentimiento informado relacional. Parte del concepto de autonomía relacional de Nedelsky y de las capas de vulnerabilidad que todos hemos estudiado para lograr un consentimiento informado específico que ayude a usuarios y usuarias de los servicios de salud mental a ejercer su autonomía en un sentido relacional. Concretamente se está pensando en las personas con discapacidad psicosocial y que este consentimiento informado relacional lo que haría es convertir a estas personas en sujeto activo de su tratamiento. Así, luego de identificar capas de vulnerabilidad para poder trabajar en su eliminación y disminución, incorporar referentes sociocomunitarios al proceso, todo esto va a permitir una construcción de redes de contención y acompañamiento. El cuarto trabajo de Mariana Cristina, aquí se aborda el tema de la subrogación del embarazo a partir también del concepto de autonomía relacional. Para ello, en primer lugar, primero advierte sobre dos cuestiones que hay que poner el foco en cuanto a la definición de la práctica en sí mismo, qué implica, y en cuanto a qué nombre le vamos a dar para evitar todo lo que los abogados sabemos, el uso emotivo del lenguaje. En segundo lugar, revisa críticamente el enfoque clásico del concepto de autonomía en la bioética, que, como sabemos, es un argumento central en los defensores de esta peculiar práctica. En tercer lugar, presenta un abordaje feminista de la autonomía, presenta el abordaje feminista de la autonomía relacional, estableciendo aquí distinciones entre las autoras dentro del propio movimiento feminista, entre las teóricas, que ella denomina precursoras, y los feminismos no hegemónicos. Propone, cito textual, el abandono de la noción, no el abandono de la noción, sino una profunda resignificación del concepto por la importancia que tiene dentro de los marcos teóricos de la bioética en particular. El último texto es el que pueden no leerlo. Y bueno, ¿qué me preocupó en esto? Es, en definitiva, parto de la idea de que tengamos que estar debatiendo una y otra vez cuestiones como esta significa que no nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son los fundamentos últimos de las decisiones sobre el final de la vida. Y esto es algo que culpa del derecho. Nos imponemos por el solo hecho de las mayorías y no debatimos las cuestiones de fondo. Mi preocupación central gira en torno a esto, ¿no? ¿Cuál es la justificación última? ¿Es posible reconstruirlo? Yo creo que sí, que las decisiones eutanásicas en situaciones de enfermedad dolorosa, grave e incurable, o sea, recorto el objeto, para que nos pongamos de acuerdo, porque si no vamos a estar discutiendo todo el tiempo. Pongámonos de acuerdo, en situaciones de enfermedad dolorosa, grave e incurable, la eutanasia está justificada. ¿Cuándo es posible conocer o reconstruir la voluntad de la persona, que en ese momento no puede expresarla mediante consentimiento libre, pero que podemos reconstruirla, podemos conocerlo porque dejó emitida una directiva médica anticipada? En este caso sí, la autonomía sería el fundamento, desde luego. Pero ¿qué sucede en aquellos supuestos donde no es posible reconstruir la voluntad o no conocemos la voluntad o se trata de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad? En este caso,
funciona el consentimiento sustituto, pero aquí el fundamento del consentimiento sustituto no es la autonomía. Aquí el consentimiento es la solidaridad. El fundamento es la igualdad, porque si no, esto es letra muerta. Esto es lo que intento decirlo, pero como le digo, en definitiva, puedo no leerlo y todo bien, pero ya ahora sí termino seriamente. Eh, Tenemos que pensar estas decisiones sobre el fondo de la vida sobre la base de un derecho que tenemos como personas humanas, que es el derecho a la vida, pero que es un derecho a la vida adjetivado, y es el derecho a la vida digna. Por lo tanto, la muerte le incorpora. Gracias nuevamente. Parte 4. Bioética ante la innovación tecnológica. Inteligencia artificial, edición genética y sostenibilidad a cargo de Nicolás Campi, que junto a su texto aborda los trabajos de Evangelina Belén Moliar, Andrea Mungía Sánchez y María del Huerto Rebás. Bueno, no sé qué era mejor, si empezar y romper el hielo o quedar para lo último. El turno con el cardiólogo, menos mal que lo tuve la semana pasada, porque en este momento no paso una sola prueba. Bueno, mi idea es reflexionar un poquito sobre este apartado. Primero, antes que nada, aunque suene repetitivo, gracias por esta oportunidad de participar. Gracias a Bioeticad, a Sofía, a Grisel, gracias a, bueno, a los sponsors que hicieron magia, no sé. Y este lugar está buenísimo. La verdad que es la primera vez que vengo, así que está muy lindo también. Y a las reflexiones de acá de los chicos que estuvieron muy buenas. Yo no creo que me extienda tanto, voy a tratar de hacerlo más cortito, porque no pretendo spoilear demasiado tampoco los textos de mis compañeros, a quienes algunos conozco. Simplemente quería partir del mismo título de este apartado, que ya creo que nos posiciona un poco en la reflexión que yo quiero practicar. Esta cuestión de la bioética ante la innovación tecnológica, esa parte del texto, del título, me parece fantástica porque creo que nos posiciona en una suerte de combate desde la bioética frente a los desafíos que propone diferentes mecanismos de innovación tecnológica que tanto nos están, digamos, irrumpiendo, por decir de algún modo. Em, para empezar, y a partir de este título, quería mencionar unas breves ideas del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que decía que el verdadero desafío que tenemos en el momento de reflexionar, sobre todo cuando la reflexión tiende a ser crítica, está en no describir la realidad únicamente como la vemos, sino tratar de comprender los conceptos, las teorías, las estructuras y las tensiones que subyacen y que hacen posible los fenómenos tal cual los observamos. Eso me pareció fundamental y creo que de alguna manera puede describir un eje en común con los 4 capítulos que involucran esta sección. En esos 4 capítulos hay 3 temas principales, que son la inteligencia artificial, la edición genética y la sostenibilidad, como desafíos para la bioética, verdaderos desafíos para la bioética, y desde ese lugar quizás el conector que yo quise elegir y tomar un poco prestado fue más de tipo interrogante, ¿no? Desde la bioética tenemos las herramientas necesarias y están adecuadas para la reflexión sobre estas dinámicas tan dinámicas a las que nos enfrentamos a partir de la innovación tecnológica. Desde ese lugar les propongo hacer un breve recorrido. No me siento capaz de apropiarme de cada uno de los textos, creo que son desarrollos excelentes, cada uno en su temática. Simplemente quería elegir ese eje central para reflexionar un par de cuestiones nada más. Respecto a la inteligencia artificial, voy a tratar de seguir el orden del título. Digamos, arranqué de ahí y me pareció una linda idea. La inteligencia artificial está abordada por dos de los trabajos particularmente. Bueno, me pusieron a mí primero, así que empiezo con ese. Error médico en tiempos de inteligencia artificial hacia una consideración relacional de la responsabilidad. Yo creí que era súper creativo con el tema de relacional y veo que en los otros ya lo vienen mencionando, así que no creo que haya hecho un gran aporte,
pero léanlo, a diferencia, yo quiero que lo lean, después hablamos. Em, bueno, nada, el tema es, digamos, cómo reconsiderar o cómo replantear el concepto de responsabilidad frente al error médico, cómo reconfigurar la relación médico-paciente frente a la aparición de la inteligencia artificial como herramienta que aparece activamente mediando la práctica médica, ¿no? O sea, ya sabemos todos que hay aplicaciones que están ahí dando vueltas, hay aparatología de diagnóstico en la cual interviene la inteligencia artificial. Y bueno, a partir de ahí me preguntaba qué sucede con la responsabilidad, cómo la tenemos que pensar desde esa irrupción tecnológica y quiénes son los responsables en esta cadena de actores nuevos que empiezan a aparecer alrededor de la incorporación de herramientas digitales o de inteligencia artificial en la práctica médica. Ese es un poco uno de los abordajes. El otro que tiene que ver también con la... ¿Espera que me los desordenaron? No, está bien. El de Evangelina Belén Moyar, Innovación Tecnológica, Responsabilidad Ética, el futuro de los comités de bioética. Bueno, la idea de la aparición de la tecnología como, sobre todo este tipo de tecnología que tiende a, digamos, las visiones malas van a decir que tienden a reemplazar el pensamiento humano o el razonamiento humano. Las visiones no tan malas dicen, o no tan malas con malignidad, digamos, dicen, no, son herramientas. Bueno, un poco la idea es esta, de considerar las herramientas digitales y tecnológicas como herramientas, pero recordar que detrás de la práctica, detrás de la reflexión, tienen que estar, o tenemos que estar nosotros, estos espacios, como este en particular, y los comités, otros espacios que es en la diaria, los comités de ética de investigación, los comités de bioética, son realmente nichos, por ahora, digamos, la idea es que esto crezca, pero básicamente son espacios donde se tiene que reciclar, si se quiere, la importancia del pensamiento y del razonamiento humano. Entonces, la autora acá, digamos, menciona esto que me gustó, esto del rol activo o proactivo de la bioética. Entonces, eso es una función o una responsabilidad que tenemos quienes estamos dando vueltas por estos mares que tenemos que abordar frente a la innovación tecnológica. Calidad de vida y ecoansiedad, una reflexión desde la bioética, por Andrea Munguía Sánchez. Bueno, esto a mí me gustó mucho porque, digamos, a mí me gusta todo lo que tiende a exceder los límites preestablecidos, ¿no? Creo que eso es una dinámica que estaría bueno que sea tipo costumbre, esto de explorar, bueno, nosotros reflexionamos hasta acá, ¿qué pasa si nos extendemos un poco más? Porque en definitiva, la innovación tecnológica nos está planteando esta cuestión, ¿no? Esto nos está preguntando y apresurando a extender los límites. Y este trabajo está bueno porque, digamos, con este concepto de ecoansiedad y la calidad de vida, esta interacción entre estos dos conceptos y a incorporar el medio ambiente en la reflexión bioética, hace un poco ese juego de extender la reflexión, extender los límites de la reflexión más allá del propio individuo hacia, en este caso, el ecosistema, los seres vivos no humanos, y que haya un juego dialógico entre la calidad de vida, la integridad de la persona y a su vez del ecoambiente. O sea, eso me pareció una cosa súper interesante. No sé si es lo más importante del texto, pero lo que yo quería traer para reflexionar con ustedes. Y por último, bueno, el texto de mi amiga María del Huerto, quien nos conocemos hace rato y trabajamos juntos un poco. Solamente vos creo que podés tratar este tema así, porque hasta el título me cuesta entenderlo, básicamente. Entonces, bueno, nada, el tema, la ética del cuidado, aportes de la ética del cuidado a las discusiones bioéticas sobre las implicancias de la edición genética en línea germinal humana. ¡Wow! Un título de cine de acá en la China. Bueno, nada, no te voy a robar muchas ideas porque no sé si me da la capacidad en serio para esto, pero sí me gustó la cuestión de preocuparte o de traer a la reflexión esta cosa de nuevo, ¿no? De los límites, hasta dónde. Es decir, estas prácticas, estas tecnologías que interfieren en la actualidad del individuo, pero que también
tiene consecuencias o implicancias a futuro, en futuras generaciones, me parece fundamental. Y de nuevo traigo esta cuestión de, bueno, ¿hasta dónde estamos pensando hoy? ¿Cómo tenemos que pensar para mañana? Y cómo tenemos que pensar para el futuro más allá de mañana incluso, ¿no? Parece medio futurista la película, pero es un poco de eso lo que yo quería resaltar de este trabajo. Menos mal que estaba este machete, porque si no... lo cierto es que, para ya terminar un poquito, digamos, creo que la bioética tiene la seria responsabilidad de estar replanteando constantemente su práctica, su propia práctica. Me parece que uno de los juegos implícitos en nuestro quehacer bioético, si quieren, si me permiten, es ese, ¿no? Insisto en lo de los límites, insisto en de tener una lectura real de dónde estamos parados, de qué desafíos nos están golpeando la puerta todo el tiempo, cómo podemos contradesafiarlos, y eso implica reciclar el diálogo, reciclar la reflexión interdisciplinaria, reciclar, como decíamos antes, los espacios o los nichos de reflexión como los comités de bioética, los comités de ética de investigación, perdón. Y para final, digamos, juntando todo esto y trayendo, si se quiere, la pregunta que planteé al inicio, si tenemos las herramientas o no, que tiene que ver con este juego, quería mencionar también a otro autor, Byung-Chul Han. Nunca me sale, jamás me va a salir bien, está buenísimo. Hay un libro que es La Sociedad Paliativa, que me parece fantástico. Y el concepto de que nuestra cultura actual, a través de la innovación tecnológica, entre otras cosas, tiende a atomizarse y tiende a, si se quiere, anestesiar todo aquello que le resulta incómodo o interrogante. Y me parece que la bioética tiene que tratar, en este proceso reflexivo y autocrítico, tratar de no caer en la tentación de ser una bioética paliativa, si se quiere. Tratar de interrogarse todo el tiempo hacia adelante y pensando en el futuro. Nada más. Muchas gracias. Ahora invitamos a Sofía Larrán. Y la importancia del trabajo colectivo. Bueno, buenas noches ya casi a esta altura. Muchas gracias a todos por estar acá. Algunos de los socios vinieron de lejos y de los autores también, otros de más lejos. Y hoy era difícil circular incluso por la ciudad de Buenos Aires, así que es una alegría que estén acá. Nos juntan las ganas de estar acá y la verdad es que nos pone muy, muy, muy contentas. Poder compartir el lanzamiento de este libro con ustedes. Y con los que están acá a la distancia también, por supuesto. Bueno, y de manera personal, agradecerle mucho a la Comisión Directiva de Bioeticar, Asociación Civil, Grace, Adri, y muy, muy especialmente Grisel, por la confianza. Por el gratísimo trabajo conjunto y, bueno, agradecerle a Bioeticar el impulsar y el llevar a cabo este tipo de proyectos que son fundamentales, ¿no? Son un gesto ético en sí mismo. Nunca un libro como este será demasiado. Y, ay, me perdí. Tenía mis anotaciones. Bueno, sí. Y siempre tiene que poder existir en la medida de lo posible, y Bioeticar tiene esa posibilidad porque la ha generado, la ha gestado, la ha trabajado, de habilitar el escuchar nuevas voces, ¿no? Y si hay algo que tiene este libro es una pluralidad de voces maravillosa. Más allá de la diversidad de temas que abarca, que los hemos visto recién,
Bueno, creo que la importancia de este libro es la materialización y la manifestación de lo que hablaban también todos los que estuvieron acá antes, que es un debate democrático, profundo y contemporáneo de, de los temas bioéticos, ¿no? Un debate que Bioeticar trata de que no suceda en los nichos académicos, sino que se expanda, que llegue a la mayor cantidad de personas posibles y que se interesen la mayor cantidad de personas posibles por los temas bioéticos, ¿no? Y bueno, en este libro, como ya se habrán dado cuenta, van a encontrar un acercamiento a los temas bioéticos desde un lugar de intercambio y de armado de pensamiento. Bueno, en realidad de un pensamiento que se va armando, ¿no? Que se va armando a partir de las inquietudes que nos convocan. Inquietudes que esperemos que no cesen y que sean el inicio de muchas otras publicaciones más de Bioeticar Asociación Civil. Gracias nuevamente a todos por estar acá. Es una fiesta para nosotros el lanzamiento de este libro y bueno, los dejamos con la cerecita del postre.